Hola muchachos, buenos días. Mi nombre es Lisbeth, soy la psicóloga. Espero que se encuentren muy bien de salud, espero que estén muy bien ustedes y sus familiares. Esta semana vamos a hablar de un tema importante, un tema que se ha visto aumentado, una situación o una problemática que ha aumentado sobre todo ahorita por el tema de la pandemia. Y este tema es la ansiedad. Vamos a estar hablando de la ansiedad, qué es la ansiedad, cómo se diferencia una ansiedad normal de un trastorno de ansiedad como tal, sus síntomas y cuál es el tratamiento para atender esta problemática. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de qué es la ansiedad. Una ansiedad normal la tenemos todos y de eso debemos de estar conscientes. Es una reacción humana normal que nos afecta a todos de manera física y mentalmente. Y esta ansiedad debemos de saber que tiene una función básica de supervivencia, ¿sí? Es como un sistema de alarma que tenemos nosotros las personas y que se activa cuando nos sentimos en peligro o que nos sentimos amenazados. Pero hay que diferenciar que cuando esta ansiedad sobrepasa estos síntomas, este peligro, esta preocupación, vamos a ver que ya se convierte en un problema como tal. ¿Por qué? Porque ya nos va a impedir, ya cuando esa ansiedad es demasiada, nos va a impedir dar lo mejor de nosotros, ya nos impide realizar nuestra vida cotidiana como tal, que nos incapacita y que nos hace que nosotros nos estemos sintiendo mal, abrumados, preocupados, impacientes. Eso ya va a una problemática mayor y eso se puede traducir o puede producir un trastorno de ansiedad como tal. ¿Por qué? Porque esa ansiedad ya nos está impidiendo seguir con nuestras actividades cotidianas. Entonces, una ansiedad normal es la que todos tenemos, podemos sentirnos en peligro y actuar, pero ya cuando no nos deja actuar esa ansiedad, cuando ya nos pone barreras, cuando somos ya incapaces de realizar nuestra vida cotidiana, es ahí cuando ya esta ansiedad es preocupante y puede desarrollarnos un trastorno de ansiedad. Pues bueno, entonces vamos a ver qué es un trastorno de ansiedad, ¿no? Vamos a ver que los trastornos de ansiedad son los problemas más comunes, hablando de salud mental. Estos trastornos de ansiedad son las enfermedades más comunes o las problemáticas más comunes de la salud mental. Y estos trastornos de ansiedad vamos a ver que afectan a todas las personas de todas las edades, desde niños hasta los ancianos. Todos sufrimos o todos tienen las mismas posibilidades de tener o desarrollar un trastorno de ansiedad. Vamos a ver que hay diferentes tipos de trastorno de ansiedad, pero todos estos tienen algo en común, todos. Y entonces estas cosas que tenemos en común o que tienen en común los trastornos de ansiedad van a ser que los principales síntomas que son comunes en todos los trastornos de ansiedad son que se presentan con demasiada frecuencia, que son intensos, que son desproporcionados, relacionados a la situación, que interfieren con la vida diaria de las personas y con su felicidad. Crean también una sensación de fatalidad y aprehensión sin ninguna razón y que no se suele saber, de dónde los produce o qué es lo que produce estas emociones o esta preocupación o estas sensaciones que se están teniendo en ese momento. Entonces vamos a estar viendo cada uno de esos trastornos de ansiedad y vamos a ver de qué se trata. Pero estas son las cosas que cada uno de ellos tienen en común. Entonces vamos a estar revisando. Vamos a comenzar con el trastorno de ansiedad que se llama TOC o trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Bueno, está relacionada
con los pensamientos negativos, que son las obsesiones, y con acciones que la persona tiene que realizar para aliviar esa ansiedad, que son las compulsiones. Un ejemplo de esto sería una persona que tiene que revisar o tiene que ir a checar que esté cerrado el tanque de gas o que esté cerrada la estufa 10 veces antes de salir de su casa. Si esa persona no lo hace, no le da tranquilidad y va a estar ansioso. ¿Por qué? Porque sus pensamientos van a estar diciéndole que algo malo va a pasar porque no hizo esa acción. Entonces, estas personas tienen que hacer ciertos rituales, ciertas acciones para calmar ese pensamiento o esas obsesiones y poder seguir con su vida, ¿sí? Y no solamente en esto, pueden hacer en muchos aspectos, desde revisar que esté cerrado el tanque de gas, desde lavarse las manos, desde cómo comenzar a trabajar. Tienen todo un ritual, son rituales como tal. En la otra son las fobias. Las fobias, estas son temores intensos a situaciones específicas o causas que realmente no son peligrosas. Como estas personas pueden tenerle miedo excesivo o intenso a las alturas, a los perros. Sabemos que es una situación real o es algo real, pero para ellas sobrepasa este temor. Pueden ver un ejemplo, pueden ver a una araña que está muy lejos de ellos, a 5 metros, y aún así se aterrorizan, pensando que algo malo les va a pasar, ¿sí? O pueden ver a un perro, por muy chiquito y bonito que se vea, pero les suelen tener un terror. Entonces ya estos miedos sobrepasan y ya están interfiriendo en la vida diaria de esa persona, porque entonces esa persona no va a poder salir, no va a poder reaccionar adecuadamente por ese temor. Otra de los trastornos de ansiedad aparecen las fobias sociales. ¿Qué es una fobia social o la ansiedad social? Esta se desencadena por situaciones sociales o por hablar delante de otras personas. No solamente es el miedo a hablar en público. A estas personas, más allá de su miedo, es el quedarse mudos completamente. Posiblemente esa persona la pasan al frente, pero es tanto su temor que no va a hablar y no la vas a hacer hablar para nada. Entonces suelen tener un mecanismo que se le llama mutismo selectivo. Entonces no es que no sepa hablar, sí sabe hablar, pero en ciertas situaciones esa persona se queda muda completamente. ¿Por qué? Porque ya este temor está interfiriendo en su forma de llevar su vida diaria, ¿sí? El siguiente trastorno son las crisis de angustia. Estas crisis de angustia son síntomas físicos repentinos e intensos. Puede manifestar la persona en estas crisis de angustia palpitaciones, falta de aliento, mareos, hormigueo. Aquí la persona, estas crisis de angustia, la persona las puede sentirlas de un momento a otro, sin saber qué las está provocando, ¿sí? Puede que la persona esté en una plática, esté incluso en la escuela y de repente ella empiece a sentir que se está mareando, que no alcanza el aire, que le está doliendo el corazón. Dicen por ahí algunas personas, siento que me duele el corazón, es que siento que traigo como que algo me camina en el cuerpo. Ya es una crisis de angustia como tal. Entonces se desconoce, hasta ellos desconocen qué es lo que la provocó porque sucede de un momento a otro. La otra y la última, que es el trastorno de estrés postraumático. Este trastorno de ansiedad se desencadena a partir de una consecuencia de alguna experiencia del pasado o que pudo haber sido traumática o aterradora para esa persona.
¿Y cómo se manifiesta este trastorno de estrés postraumático? Bueno, la persona puede tener terrores constantes, puede tener pesadillas, porque ese pensamiento constantemente eh, eh, le está apareciendo a ella en su mente. Entonces, tanto es que le está apareciendo que hay cosas que ya la persona no se va a atrever a hacer. ¿Sí? Hay niños, hay personas grandes que tuvieron a lo mejor una situación, un ejemplo con un accidente automovilístico y sufrieron este estrés postraumático. Entonces para ellos a lo mejor ya va a ser muy difícil el que puedan subirse luego a un carro o salir de vacaciones o realizar esa actividad que les causó este trauma. Tiene que llevar un proceso. Entonces para ellos es tan difícil. ¿Por qué? Porque esas situaciones le recuerdan el suceso. Entonces, claro, eso impide que la persona realice sus actividades. Realice esa actividad, ¿por qué? Porque ya hay un temor a esa situación. Y bueno, se nos estaba pasando a hablar de las principales de las ansiedades o de los trastornos de ansiedad, que es la ansiedad generalizada. ¿Y qué es la ansiedad generalizada? Es cuando las personas se preocupan en excesivo por muchas cosas. Se preocupan por la familia, se preocupan por la escuela, se preocupan por su salud, se preocupan por el futuro. Son personas que, poniendo un ejemplo, posiblemente les da una enfermedad, tienen algún síntoma de una enfermedad, pero ellos ya están pensando en enfermedades graves. Son personas que no van al trabajo porque a lo mejor piensan que algo les va a pasar. Son personas que están viviendo muchísimo más rápido, están pensando más allá de, 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 de lo que está pasando. Se precipitan al futuro. Entonces hay alumnos, posiblemente hay alumnos que están en la escuela y están preocupados porque a lo mejor a sus papás les va a pasar algo, si están bien, si se enfermaron, cuando a lo mejor no hay un motivo como tal que lo haga pensar en eso, pero ellos ya están pensando en esa situación. Entonces, esto ya interfiere. ¿Por qué? Porque el alumno ya no está al 100% en sus clases, ya está pensando en lo que posiblemente les pueda estar pasando a sus papás. A continuación, muchachos, vamos a ver con mi compañera Ángeles los síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas de la ansiedad? ¿Cómo podemos identificar que hay una ansiedad que ya está fuera del alcance de nosotros y que por lo tanto a lo mejor todavía no está como un trastorno como tal, pero que si no lo atendemos a tiempo puede llegar? Entonces vamos a checar con ella cuáles son los síntomas, cómo identificar esta situación y poder atendernos a tiempo. Vamos a checarla, por favor. Buenos días, muchachos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Ángeles Ramírez, soy la trabajadora social de la secundaria número 5 y a continuación les comento. Causas y síntomas de la ansiedad. Situaciones de tipo social, en grupos, presión en los compañeros, acoso, citas y relaciones amorosas. Situaciones personales, como lidiar con un problema de salud, por ejemplo, como el que estamos en este momento. Un conflicto familiar, un divorcio, mudarse, problemas monetarios, la muerte de un ser querido. Estas situaciones se han vuelto más comunes en estos tiempos y se relacionan con el miedo recurrente a transitar situaciones sociales. Así es como los ataques afectan nuestra vida cotidiana, generándonos problemas en nuestras relaciones afectivas y en el entorno laboral o educativo. Son muy comunes y es un tema del que mucho se habla y poco se conoce. Muchas personas realizan consultas en busca de un posible tratamiento, ya sea para erradicarlas o para aprender a vivir con ellas. Es importante saber que estos ataques no suelen desaparecer por sí solos, pero no hay por qué paralizarse, sino aprender a pedir ayuda.
Liberarte de tus temores y vivir con alegría depende de ti. La ansiedad es una reacción humana, natural, que afecta a la mente y al cuerpo. Tiene una importante función básica de supervivencia. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes son sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación inminente de pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, sensación acelerada, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener necesidad de evitar la situación que generan ansiedad. ¿Cuáles son las causas? Pues no está del todo claro cuáles son las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida, como acontecimientos traumáticos, parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Los rasgos hereditarios también pueden ser un factor. También hay causas médicas. La ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud oculto. En algunos casos, los signos y síntomas de la ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad. Si el médico sospecha que la ansiedad que tienes puede tener una causa médica, quizás te indique análisis para buscar los signos del problema. No es necesario prever con certeza qué causa a una persona un trastorno de ansiedad, pero puedes tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si te sientes ansioso. El trastorno de ansiedad, los síntomas de este pueden presentarse de repente o aumentar poco a poco y persistir hasta que la persona empieza a darse cuenta de que no está bien. A veces la ansiedad crea una sensación de fatalidad y aprehensión que parece producirse sin ninguna razón. Es habitual en los que sufren trastorno de ansiedad no saber qué está causando las emociones, preocupaciones y sensaciones que tienen. Bueno, muchachos, ahora que ya vimos los síntomas, ahora vamos a ver cuál es el tratamiento para esta ansiedad, cómo vamos a trabajar esta ansiedad. Recuerden que el tratamiento es importante porque al momento de nosotros tratar estos síntomas nos va a ayudar a que nosotros volvamos a sentir que somos nosotros, que tenemos el control sobre esas situaciones. Entonces es importante buscar el tratamiento, no dejarlo a la deriva, no dejarlo a ya se me pasó, no. Tenemos que buscarlo, el tratamiento para retomar nuestra rutina y ver que la vida sigue y que hay cosas muy buenas en ellas que a veces por impedir que estos síntomas aparezcan, los evitamos ciertas situaciones. Entonces vamos a ver cuál es el tratamiento o cuáles son los pasos para empezar a tratar estas situaciones. El primer paso sería buscar ayuda. ¿Cómo vamos a buscar ayuda? En primera, hay que hablar de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de nuestras sensaciones con un adulto, ya sea con nuestros papás, con una persona mayor que yo, con un amigo o con mi pareja si ya somos adultos, con alguien, pero alguien debe de saber cómo nos estamos sintiendo y posiblemente nos van a poder ayudar. El segundo paso es acudir a un chequeo médico,
algo médico que nos diga que a lo mejor esas sensaciones que estamos sintiendo no las está desencadenando alguna enfermedad. Hay algunas sensaciones que pudieran estar relacionadas con algunas enfermedades, con algunas a lo mejor enfermedades que tienen que ver con el diabetes, cuando eres diabético, con algunos síntomas que están relacionados cuando eres hipertenso. Entonces vamos a descartar que nuestras sensaciones sean causadas por alguna situación médica. Si resulta que nuestras sensaciones son por algo médico, pues hay que tratarnos, hay que seguir las recomendaciones de nuestros médicos. Pero si no, si todo está físicamente bien, médicamente bien, entonces hay que ver qué otra cosa está ocasionando esas sensaciones. Y para esto entonces vamos a buscar a un especialista de la salud, a un especialista de la salud mental propiamente, a alguien que nos pueda apoyar con una terapia individual e incluso una terapia familiar o alguien que pueda darnos una orientación también para los padres, para saber cómo vamos a manejar o cómo se va a estar trabajando estos síntomas que están siendo ocasionados por la ansiedad o por algún trastorno de ansiedad. Entonces, esta persona, pues como tal, vamos a estar asistiendo a terapia psicológica, donde se nos va a hacer una evaluación de qué tanto es nuestro nivel de ansiedad y cuáles son las recomendaciones a seguir. Recuerden, no tanto recuerden, se los comento, cuando alguien tiene ansiedad, con algo que se trabaja primero es con la parte del pensamiento y la conducta, ¿sí? Porque eso es lo que te lleva a ansiedad. Dicen por ahí que la ansiedad no es más que tu mente yendo más rápido que tus acciones. Entonces tenemos que trabajar con nuestra mente, porque estamos pensando esas situaciones y cómo tenemos que reaccionar ante esas sensaciones que estamos sintiendo. Y vamos a ver que dentro de este tratamiento con el especialista de la salud mental, posiblemente hay algunos trastornos de ansiedad que van a necesitar medicamento. Y entonces ahí pues vamos a tener que acudir con otro especialista de la salud mental, que es con un psiquiatra, que es el adecuado para medicarnos y para poder controlar estos síntomas, porque hay síntomas que van a estar fuera de nuestras manos, de nuestro alcance, entonces se tienen que ir regulando con medicamento. Y por último, otro paso, cuando ya estamos sintiendo estos síntomas o cuando ya tenemos una ansiedad, cuando tenemos una ansiedad normal o cuando ya esta ansiedad va cambiando y ya tenemos un diagnóstico como tal de un trastorno de ansiedad, tenemos que cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, hacer ejercicio. Yo les recomiendo que no se aíslen, porque el aislamiento hace que estés pensando más en esos síntomas. Entonces vamos a ver que el distraerte socialmente, el estar interactuando con más personas te va a ayudar a que esas preocupaciones vayan disminuyendo, ¿sí? Entonces, estos serían los pasos para seguir un tratamiento como tal. Si tú crees que en estos síntomas tú ya tienes varios de esos síntomas que comentó mi compañera, busca este tratamiento, da este seguimiento a ese tratamiento para buscar ayuda. ¿Ok? Pues bueno, muchachos, por nuestra parte es todo. Espero que se cuiden mucho, que sigan las recomendaciones para estar saludables, sigan lavando sus manitas, traten de salir lo menos posible. Esperemos que todo esto termine para regresar y vernos próximamente o muy pronto. Y por nuestra parte sería todo. Los veo la próxima semana y recuerden, pueden dejarnos sus dudas y comentarios en el blog de la escuela, ¿sí? Y si les gustaría que habláramos de algún tema de su interés, también déjenos los comentarios. Cuídense mucho, muchachos. Nos vemos.